por el proyecto La Cuca de San Julián. Es el 28 de noviembre a las 16 horas en Ate. Si usted me confirma... Hola. ¿Soy yo? Mire, yo resulta que esta semana voy a salir todos los días para ir a las provincias. Así que si usted me llama el lunes que viene, podemos arreglar, con sumo gusto. Bueno, gracias que ya veo. Nosotros nos conocimos en una escuela de periodismo, una de las primeras escuelas que hubo, donde yo comencé a estudiar de periodismo y ella estudiaba traducción. Había un curso para traductores. Se festejó el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, se hizo una excursión. Tendría yo 20 años y ella tal vez 17. Y nos conocimos en un lugar en el campo allí. Bueno, en el campo allí. Los varones jugamos un partido de fútbol y yo no tenía equipo de fútbol y me puse unos shorts, como se decía antes, largos hasta las rodillas. Bueno, y jugué con una camisa que no era camiseta. Largos hasta las rodillas. Bueno, y me dijo que era muy ridículo yo jugando al fútbol con los otros que tenían todo equipo. Ridículo yo. Ridículo. Jugaba tan mal, que a mí se me fue el corazón a los pies. Después de este partido de fútbol nos encontramos, nos conocimos, así y empezamos a hablar, ¿no? De qué barrio vivís, si vas a tal club o a dónde vas a bailar, todas esas cosas que se preguntan. Menos mal que salvó la situación hablando de cosas más culturales y ahí se levantó de nuevo, pero si hubiera sido por el fútbol, no entraba. Me había olvidado de lo principal. Antes, en la escuela de periodismo yo había dado una conferencia sobre las óperas de Wagner y le había gustado como yo había hablado. Pero claro, después me vio allí jugando al fútbol con esa ropa tan ridícula que creo que ahí se puso a pensar, pero después la conversación ablandó todas las diferencias. El tema de las huelgas patagónicas comienza en mí ya en la adolescencia, porque mis padres habían vivido desde el año 20 al 24 en Río Gallegos. Allí había nacido mi hermano mayor y justo les tocó el periodo de las huelgas rurales patagónicas. Lo sabemos, camarada. Sabemos que los latifundistas son muy fuertes y muy poderosos, pero también sabemos que nosotros tenemos el arma fundamental para vencerlos: la huelga.
Mi padre siempre nos hablaba de sus experiencias, de lo que había vivido, de lo terrible que habían sido los hechos. Mis padres vivían a 2 cuadras de la cárcel. Me acuerdo que decía que los soldados traían a los peones rurales por las calles de Río Gallegos al asazo limpio, y todas las noches, a medianoche, se oían los gritos de protesta, los alaridos, porque los soldados les pegaban palizas a sablazos a los peones rurales presos. Pasaron muchos años y realmente me quise dedicar a esa temática. Fue una investigación que me costó 8 años y tuve la suerte de encontrar todo. Durante 8 años las vacaciones me las pasaba en la Patagonia, recorriendo las estancias, hablando con viejos peones que tenían en su mente todavía esos hechos. Al principio nadie quería hablar sobre el tema, pero después realmente muchos de ellos, de los que habían sido testigos, encontraron como algo para sacarse, digamos, todo el peso de encima. Hablé con los peones que cuando ocurrieron los fusilamientos en el año 21 eran menores de 18 años y por eso no fueron fusilados, pero que fueron testigos de los fusilamientos. Encontré a casi todos los soldados vivos que habían participado en los fusilamientos. Encontré a casi todos los oficiales, menos por supuesto al teniente coronel Varela, que había sido muerto por el anarquista alemán Wilkens. Encontré a muchos de los estancieros, casi todos ya de 80 años y más. Y también hablé con los políticos radicales que habían estado en el Congreso en el año 21 y 22 y ya octogenarios me trataban de explicar por qué había sido esto tan increíble de los fusilamientos. Bueno, yo lo describiría a toda esta investigación como una pasión, ¿no? Porque el encontrar cada vez más testigos vivos, el encontrar además en el archivo judicial de Río Gallegos un material invalorable, precioso, donde estaba casi todo, las publicaciones obreras, los volantes obreros en esa huelga, el lenguaje tan valiente que no iban a retroceder pese a los fusilamientos. Bueno, realmente fue vivir una especie de epopeya. Recorrer y encontrar las tumbas masivas de los obreros fusilados que me lo iban marcando esos criollos del interior que me decían, yo lo voy a llevar a donde están. Y encontrar una tumba masiva con una cruz, puesto con una inscripción hecha a cuchillo que decía a los muertos por la libertad. Libertad con B corta y sin D. Se ve escrito por un verdadero peón de campo. Qué grandeza, ¿no? No habían puesto a los muertos por más jornales o por más justicia, sino a los muertos por la libertad. ¡La huelga!
La defensa de los niños. El combatir toda clase de crueldad. La diferencia de clases es una crueldad. Una infinita crueldad. Por eso nuestra lucha tiene que ser esa. La lucha de la igualdad para todos, pero en libertad. Tenemos tanto que hacer. La inesperada derrota de los vencedores. Fusilar peones rurales había sido un oficio agotador y por más que salió bastante bien y no costó mucho, resultó al paso de los días un recuerdo desagradable. Quien más, quien menos, se acordaba de la cara de miedo de los chilotes al morir, de la cara de rabia de los gallegos, de las muecas trágicamente irónicas de los anarquistas alemanes, rusos y polacos cuando estaban frente a los pelotones de soldados argentinos. Fueron fusilamientos en seco, en frío, fusilamientos en silencio. De haber pájaros, se hubieran escuchado sus trinos entre descarga y descarga. No hubo súplicas ni perdones. Fue una cosa entre hombres. Pero ya había pasado todo y ahora los soldados estaban en los puertos de la costa esperando los barcos que los volvieran a Buenos Aires. Luego de tanta tensión venían las ganas de no hacer nada. Venían las ganas del sexo. Se reunió a los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Un suboficial, con términos bien claros para que entendieran todos, dio detalles de cómo se debe hacer uso de una prostituta y no contagiarse una gonorrea o un chancro. En San Julián se avisó a la madama Paulina Rovira que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados para que tuvieran listas a las pupilas. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, la madama Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Luego, el suboficial les vendrá a explicar a los soldados algo insólito. Las 5 putas del quilombo se niegan. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar. Pero ahí salen las 5 pupilas con escobas y palos y los enfrentan a grito de asesinos, porquerías. Con asesinos no nos acostamos. La palabra asesinos deja helado a los soldados que aunque hacen gesto de sacar la charrasca, la bayoneta, retroceden ante la decisión del mujererío que reparte palos como enloquecido. El alboroto es grande. Los soldados pierden la batalla y se quedan en la vereda de enfrente.
floreció una flor en las tumbas masivas de los peones fusilados. Solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, este gesto, esta reacción de las putas del prostíbulo La Catalana, el 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos peones fusilados. Die Stadt Berlin hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünen Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen. La segunda vez que tuve que salir, ya estaba la dictadura militar, ante amenazas, las quemas de mis libros, etc. Y fui sacado por la embajada alemana, por el agregado cultural de la embajada alemana. Y allí, en el aeropuerto de Ezeiza, el brigadier Santuccione me dijo: usted va a poder salir ahora porque lo pide una embajada de un país muy amigo a la Argentina, pero fíjese lo que le digo, usted nunca más, ¿me entiende? Nunca más va a poder volver a pisar el suelo de la patria. Tengan a bien ajustar los cinturones de seguridad. Bueno, el avión de Lufthansa me estuvo esperando una hora en el aeropuerto hasta que me dejaran salir, y cuando el avión remontó vuelo sobre Buenos Aires y vi los últimos techos de Buenos Aires, me dije, a lo mejor este miserable brigadier tiene razón y nunca más podré volver a ver el suelo, a pisar el suelo de la patria. Sieht man dich stehen und fleißig sie begießen, das Rosmarin. Volví a Alemania, vivíamos todavía en la ciudad de Essen y después de allí ya fuimos a vivir a Berlín. Comencé a trabajar en la televisión alemana, haciendo traducciones y también leyendo los informativos. Se está muriendo y le preguntan los precios de la salchicha. Y los alemanes son increíbles. Y después en un instituto universitario de ayuda al desarrollo. Pero el tiempo libre lo dediqué a recorrer Alemania para dar conferencias sobre lo que estaba sucediendo en la Argentina. Dass Argentinien einig sein kann, weil es vielleicht für ihre Ziele nicht so das Richtige ist. Wir wollen eine Demokratie in Argentinien, an die Demokratie zurückkehren. Fuimos los primeros en invitar a las madres de Plaza de Mayo a Alemania, que hicieron viajes por toda Alemania también hablando de lo que era la desaparición de sus hijos. Esto causó realmente conmoción en la población y en los medios de comunicación y ayudó muchísimo realmente a propagar lo que estaba pasando en nuestro país y también en toda Latinoamérica. Y siempre, bueno, con la enorme tristeza al enterarnos de la muerte de los queridos amigos, con la nostalgia de haber sido arrancado del país junto con mi familia,
donde habían quedado todos mis sueños de continuar con las investigaciones históricas y también la impotencia, a veces, de sentirse allí tan lejano, hasta que de pronto llegó el momento de la gran felicidad, el regreso, el regreso, el regreso, el regreso. El regreso. La gran felicidad, el regreso. El regreso, el regreso. Regresé en octubre del 83. 83, una semana antes de las elecciones. Y lo primero que hice fue caminar por las calles de Buenos Aires, para ver si lo encontraba al brigadier Santuccione. Si lo encontraba, le iba a hacer la venia y le iba a decir, brigadier, aquí estoy pisando de nuevo el suelo de la patria. Aquí estoy pisando de nuevo el suelo de la patria. Aquí estoy pisando de nuevo el suelo de la patria. La alegría fue muy profunda cuando en la calle Florida se juntaban tantos grupos a discutir ya de política. El pueblo se sentía libre. El pueblo se sentía libre. El pueblo veía que se acercaba mucho al futuro en decirle basta y adiós a los militares asesinos.